Buenas noches. La primera chica dando la en JavaScript de JS. Entonces, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Hoy quiero comenzar con una imagen que les vengo a compartir porque me trae recuerdos de cuando tenía 7, 8 años. Esta imagen me recuerda cuando de niña vi un artículo de una revista que hablaba sobre cómo sería el futuro en el año 2010. ¿Más o menos? Más o menos. En ese entonces decían que las pantallas serían tan delgadas que se podrían confundir con un papel tapiz. Y que habría un dispositivo que podría manipular varios aspectos de la casa, como la luz, la televisión, y que recibiría llamadas. Estaba enorme, era mucho más grande que un iPad. Hasta tenía pedestal. Bueno, la cosa es que desde ahí me di cuenta que me gustaba la visión del futuro, el pensar cómo podría ser gracias a toda esta tecnología. Pero jamás me cuestioné quién se encargaba de hacerlo. Hasta que un día los conocí. Y uno de ellos, del que me enamoré, se dio cuenta que yo tenía... ¡Ay! Es este de acá. Él se dio cuenta que yo tenía esa pasión y decidió ayudarme y además enseñarme. Entonces, el día de hoy vengo a compartirles la receta que a mí me funcionó para aprender a programar. Básicamente, las herramientas. Ahora, para empezar, hay que saber por qué queremos aprender esto. Un objetivo. Hay gente que nada más lo quiere para complementar su carrera, para contratar programadores, está bien. Yo quiero la experiencia completa, yo quiero ser developer. Entonces, ese fue mi objetivo. Luego yo tuve ayuda de alguien. Entonces, es muy importante que tengas la ayuda, que de repente alguien te pueda guiar. Va a llover. Alguien que te pueda guiar en el camino que puedes escoger. Y lo más sencillo, pero a la vez complicado, es que en internet ya está todo. Ya puedes buscar y aprender lo que tú necesites en internet. Entonces, siéntate, investiga. Si ya te aconsejaron cuál es el lenguaje que tienes que aprender, cuál es el camino que debes de tomar, siéntate y averígualo. Ya está todo en internet. Ahora, una vez que empecé a aprender y que vi todas estas herramientas, descubrí que esto era de resolver problemas. Entonces, vamos a poner que yo tuve un problema que era transportarme. Entonces, cuando piensas en transportarte, piensas en un vehículo. Y yo quería resolver mi problema. Entonces, para construir este vehículo necesitaba conseguir primero las piezas. Pero como no sabía todavía cómo era mi problema, tenía que analizar qué piezas me iban a servir. En internet te dan todas las piezas para que construyas lo que tú necesitas. Y al final, cuando tú tratas de averiguar cómo funciona un lenguaje y ellos te dan todas las piezas que tienes para poder, bueno, que existen para poder construir lo que tú necesites, terminas con algo más o menos así. Así de complicado se ve, porque ellos comienzan enseñándote primero vamos a ver cómo es una rueda, la toman, la giran, la avientan y dicen, mira, chocó, así es como funciona una rueda. Y te enseñan primero parte por parte y aprendes a cómo funciona cada parte. Y cuando tienes todo el conjunto, la bronca que viene después es cómo los uno. Entonces, ahí para mí es donde viene lo más importante de aprender a programar, cómo unir esas piezas. Entonces, lo que tratas de hacer es tratar de descomponer los problemas que ya están hechos para saber tú cómo unirlas. Y viene el proceso de aprendizaje para analizar y descomponer problemas. Y aquí es donde yo les vengo a compartir las herramientas que a mí me han ayudado, que me han compartido y que han sido básicos para mí, para este proceso, para entender cómo unir estas piezas. Bueno, para empezar es el papel. No se ve, ¿verdad? Papel. Es importante la estrellita. No, de hecho sí. El papel te sirve, es muy eficiente, porque te ayuda a crear y desechar ideas en putiza. Entonces tú sabes cuando... rapidísimo, perdón. Ay, sí, señor. Perdónito, tápate los ojos. Te ayuda rapidísimo. Entonces, es muy importante tener un sistema dentro de este papel.
para que identifiques cómo vas creciendo y además cuando necesites algo de este papel puedas encontrarlo fácilmente. En mi caso, yo pongo el proyecto y luego por ahí dice el task. Básicamente está el título, que es el proyecto en el que estoy, luego después de una rayita está el task. Después en el cuadrito chiquito que se ve para allá está la fecha, y en donde está la estrellita, que es importante, es donde yo me dejo mis pro tips, cosas como importantes que aprendí o básicas que yo considero para el proyecto. Entonces marco con estrellitas donde yo necesito saber que algo importante pasó en ese proyecto o en mi aprendizaje. Muy bien. Entonces, para otra cosa para la que te sirve el papel es para externalizar. ¿Qué es externalizar? Es cuando compartes tus ideas para obtener otro punto de vista, porque a veces tú no puedes resolverlo. En mi caso, yo tuve el problema de que quería, no sé, ¿me es un grid? Quería ponerle coordenadas a un grid. Y en mi caso, yo no sabía cómo resolverlo, porque las coordenadas empezaban en el centro del grid, y yo ahí quería empezar a pintarlas, yo ahí quería empezar a plasmarlas, pero en realidad como se creaba mi grid, se creaba desde la celda de la izquierda hasta arriba. Entonces yo tuve el problema de que no podía crear el 0,0 porque en realidad tenía que empezar desde el menos 1,1, hasta que lo puse en el papel, lo descargué, lo vi desde otro punto de vista, lo compartí y me dijeron que estaba viendo mal el problema, es que pude resolverlo. Ahora, otra cosa en la que te ayuda el papel es en recordar, tener memoria técnica para poder regresar a proyectos o cosas que habías hecho. Cuando vas aprendiendo, a veces es complicado que no recuerdas en qué te quedaste o por qué lo estabas resolviendo así. Entonces, cuando vuelves, esa es una lista de tasks que tuve para un proyecto, y cuando vuelves, a veces, como no recuerdas muy bien cómo lo estabas haciendo, el papel te ayuda a regresar a esos momentos y volver a la marcha a cómo te habías quedado. Ese es un ejemplo de un proyecto que no sé si alcanzan a ver, dice noviembre 2015. Es cuando yo empecé una versión de un proyecto y hasta la fecha no se ha terminado, pero ha sido interrumpido muchísimas veces. Ahí están unos papelitos verdes, casi no se ven, es este cuaderno. Cada que están los papelitos verdes es cada que he retomado el proyecto. Y aún así, cada que vuelvo al proyecto es muy fácil volver a él, porque está todo aquí, en dónde me quedé, por qué lo pensé así, cómo está la estructura. Entonces cada que vuelvo al proyecto, en minutos vuelvo a estar programando ese o volviendo a pensar cómo lo debo resolver. Ahora, todo esto, este papel tiene un nombre, se llama Journal. Yo apenas llevo 9 meses aprendiendo a programar desde cero, HTML, CSS, llevo 2 journals apenas. Son mi herramienta favorita porque incluso aquí yo puedo ver el progreso que he tenido desde que empecé. Todos mis errores, y ahí es donde voy, todos mis errores, todos los trabajos que he hecho están ahí. Entonces, gracias al journal, yo me di cuenta que cuando vas empezando imitas, porque no sabes cómo construir, no sabes cómo unir esas piezas. Entonces cuando vas empezando, empiezas a ver cómo lo hace otra gente, como cuando intentas aprender a hablar. Escuchas cómo hablan los demás y dices, ok, este es el lenguaje, entonces yo lo intento. Ahora, cuando empiezas a tener práctica, entiendes que tú puedes estructurar también. Y después, como cada aprendizaje, vienen tus errores para que aprendas de ellos. Entonces el journal me ha permitido plasmar los momentos en los que imité, toda mi práctica y todos mis errores para seguir todavía, cuando vuelvo al journal, seguir aprendiendo de ellos. Ahora, el journal también me sirve mucho para validar. A veces nos estamos siguiendo por el camino incorrecto y cuando comparto mi journal me pueden decir, ¿sabes qué? No es lo que necesitabas aprender, no es el camino que estás tomando, te estás desviando, regrésate. Sí, más o menos así. Lo magnífico es que en el journal queda plasmado como yo lo pensé. No, si yo quiero quedar bien, si yo quiero que me entiendan, es como yo lo pensé y como yo lo resolví en el momento. Entonces me van a decir si realmente estoy yéndome por el camino correcto. Ahora, volvemos al problema que yo tenía. Yo quería transportarme, tenía un vehículo. Entonces, gracias a los procesos que a mí me compartieron, gracias a todo lo que he aprendido, entendí que para empezar tenía que describir cuál era mi problema.
y entonces después identificar cuáles eran las partes. Y cuando yo entendí todo esto, cuando empecé a tratar de unir las partes de mi problema, descubrí que lo que necesitaba en realidad era solo un vehículo de 2 ruedas, una bicicleta. Porque en realidad, después de entender mi problema, después de sentarme a descomponer el problema, me di cuenta que no necesitaba demasiado para la corta distancia que tenía. En realidad, mi problema no fue un vehículo, fue un slideshow. Ese fue mi primer proyecto. A mí me enseñaron a especificar un problema, que es básicamente describir, para empezar, cuál es el problema, cuáles son los limitantes y cómo yo planteo la solución después de describir las partes. En el slideshow, cuando yo intenté unir las piezas, este spec se le conoce, este documento, a mí me ayudó mucho para entender que era un espacio donde iba a poner las imágenes con 2 botones y la forma en la que se iban a comunicar. Entonces, un proceso me ayudó mucho a entender cómo descomponer problemas. Y entonces ahí viene lo que yo les vengo a compartir. ¿Qué aprendí? Aprendí que es importante adoptar un proceso. ¿Por qué? Porque son una serie de pasos que alguien ya hizo y que están comprobados. ¿Por qué no habría de seguirlos? Es la receta que alguien me está compartiendo para hacer, resolver, construir algo. Entonces, yo de verdad agradezco haber recibido este spec, este documento, esta herramienta, y por eso se las vengo a compartir. Es muy importante para que aprendan a resolver los problemas, a descomponerlos. Cuando vas empezando es muy complicado entender cómo unir esas piezas. Y cuando alguien se acerca y te dice, mira, aquí están unos pasos, apréndelos, mi recomendación es, denles una oportunidad, de verdad les va a cambiar. En mi caso, me ha dado mucho orden mental, me ha permitido estructurar mejor mis ideas en lo personal, ya no nada más en tratar de programar. Cuando ya estoy en mi vida personal, el seguir unos pasos y entender cómo descomponer problemas me ayudó mucho en la vida personal para poder tener más orden en las ideas, más orden en mis tareas, más orden en mi casa, y por lo mismo me permitió planear mejor mis proyectos, mis pasatiempos, incluso viajes. Entonces ya se vuelve mucho más divertido planear, porque ya es un proceso que alguien te pasó, ya es maravilloso entender que el descomponer tu problema se vuelve más fácil, se vuelve más divertido, y por lo mismo el día a día se ha vuelto mucho más productivo. Todas las mañanas envío un mail donde indico qué son las tareas que voy a hacer, y en las tardes indico cuáles son las que cumplí, y entonces me voy dando cuenta en base a mi productividad lo que avancé, gracias a que ahora ya me permite planear mucho mejor. Por lo mismo, ya puedo planear mucho más el tiempo que utilizo para aprender. En este momento es el momento de mi vida que más cosas estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a manejar, estoy aprendiendo a cocinar. Llevo años con Aaron, pero nunca cocinaba bien. Ya estoy aprendiendo a cocinar bien en forma. Ya estoy aprendiendo a volar drones de carreras, a armar los drones de carreras. También estoy aprendiendo inglés mientras hago todo esto. Entonces, toda mi vida ahorita es aprender, porque aprender ya se volvió tan fácil y tan divertido, porque sigo un proceso que les vengo a compartir también, que primero, esta es una recomendación, primero que jale, luego bien y luego rápido. Entonces, cuando vamos aprendiendo, nos emocionamos y queremos ir más a prisa de lo que podemos. Entonces, primero, haz que la cosa funcione, haz que el vehículo se mueva, haz que el slideshow cambie la imagen. Primero hay que aprender que estamos empezando y queremos ver que algo funciona. Después le agregamos que los botones se muevan y que te cambien de color y lo que sea, y después vemos que sea más eficiente y más rápido. Pero primero hay que comprobar que podemos hacer las cosas. Entonces, mi recomendación es esa, que sigan un proceso, y el proceso que a mí me compartieron se llama X-Workflow. Ese muchacho de allá, ese que dijo, yo no, ese se llama Fernando. Él da las pláticas de Hackers and Founders, ProDev. Él lo pueden encontrar como Ascendal. Él es el que creó este proceso
el que ahorita yo estoy siguiendo, que a mí me ayudó mucho a entender cómo descomponer los problemas y aprender mucho más rápido cómo es que se descompone un problema. Y entonces volvemos a cómo era el futuro. Y ahí es cuando yo les comparto que estoy muy contenta de que estoy apenas aprendiendo, apenas 9 meses, pero ya quiero ser parte de todos ustedes, de construir el futuro que viene, porque ahora se ve así. Y ahora se ve así. Pero gracias a todo lo que he aprendido, y gracias en serio muchachos, mi futuro ahorita se ve así. Y muchas gracias.